Ahí estaba leyendo yo un artículo interesante en el que los médicos dan o alertan sobre una nueva situación y lo titulan así: nos preparamos para la cuarta ola. Hemos visto que en los medios, en las noticias, se ha dicho sobre la primera ola de COVID, la primera ola de la pandemia, la segunda ola. Hay quienes han experimentado la famosa tercera ola de contagios, pero algunos médicos se refieren a la cuarta ola como los problemas de salud mental y emocional. Hay una enfermedad a la que los médicos le llaman la enfermedad silenciosa, el asesino silencioso. Es la hipertensión arterial. Sin embargo, hay otras enfermedades silenciosas que están allí afectando la vida de las personas. Y los médicos están alertando sobre las enfermedades de orden psicológico que estarán afectando al mundo después de esta pandemia. Enfermedades o cuestiones o situaciones que ya existían pero que ahora se estarán acentuando. Quiero leer un fragmento de un pasaje que encontré, de un artículo que encontré en internet, que dice de la siguiente forma: el COVID-19 ha transformado la manera en que vivimos. Tras el confinamiento, la forma en que nos relacionaremos cambiará también de forma drástica. En muchos casos, esta enfermedad ha impactado de forma directa a personas cercanas, lo que se traducirá en una mayor prevalencia de los problemas relacionados con la salud mental. Dice el artículo: en este sentido, nadie duda de la huella psicológica y social que la pandemia dejará en la mayoría de la población. Se hace una pregunta aquí en el artículo: ¿qué consecuencias y efectos psicológicos puede tener la población? Y dice: la forma que sufrimos ahora, la que sufrimos ahora de forma más aguda son, después del confinamiento, sentirse agobiado, tener ansiedad. La ansiedad se puede hacer de una forma más crónica. Dice también, hay personas que pueden expresar desánimo, desaliento. Hay personas con familiares fallecidos que no han podido despedirse de ellos. Estas son situaciones más críticas que pueden derivar en un mayor incremento de la ansiedad o de la depresión, incluso convertirse en síndromes de estrés agudo, una ansiedad máxima provocada por la impotencia ante la situación. Si estos síntomas se alargan en el tiempo, pueden provocar ciertas enfermedades mentales relacionadas con la ansiedad y la depresión que deben ser vigiladas. En fin, es un artículo extenso, pero solamente estoy mencionando algunas de las cosas sobre lo que los médicos están alertando. Ahora, les decía yo hace un momento, esto no quiere decir que esté dando origen a estos problemas o estas cuestiones, sino que es una situación que ya existía: la ansiedad, la depresión, la tristeza, muchas cuestiones que afectan a las personas simplemente o lamentablemente ahora se están agudizando. Personas que se han visto afectadas en su salud emocional por perder su trabajo, padecen insomnio, no pueden dormir por la pérdida de un familiar, la situación de un familiar en un hospital, la situación de una fractura en las relaciones interfamiliares. Y esto no es exclusivo de un grupo de la sociedad. A todos los grupos, en todos los niveles sociales, se están viendo afectados por esta situación. No hay quien pueda decir que los ricos no son propensos a tener estas enfermedades.
hay personas que independientemente de la pandemia, que son famosos, exitosos, con dinero, que han llegado al suicidio por distintas cuestiones. También es sabido que el aumento en el número de suicidios en la pandemia se ha incrementado y se espera que se incremente en la etapa post-pandemia. Esto afecta a ricos y a pobres, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Leí otro artículo en donde se registra que un gran número de adolescentes se están viendo afectados en temas emocionales, de salud emocional, de salud mental. Están padeciendo ansiedad, estrés, y aún también los niños se están viendo afectados. Es decir, que los temas de salud física son importantes, pero también los temas de salud interior son importantes. ¿De qué es lo que se está hablando o qué es lo que en esta mañana estoy diciendo? Las personas somos seres físicos, somos seres corporales, materiales, pero también somos seres espirituales. Y es en el alma en donde residen las emociones, la mente, en donde residen los pensamientos, los motivos, las intenciones. Y es el alma de las personas que se ha estado viendo afectada desde antes de la pandemia, y ahora en la pandemia y en la etapa post-pandemia se verá mucho más afectada. El punto al que quiero llegar es que la salud espiritual de las personas está viéndose seriamente afectada por la situación en la que estamos viviendo y que está llegando a puntos críticos y que tal vez no han sido difundidos de una forma tan general como lo ha sido el aspecto físico del COVID-19. Es necesario que así como se atiende una persona físicamente, tiene cuidados físicos, también una persona debe atenderse espiritualmente. Pero, ¿quién es el especialista? ¿Quién es el médico que puede atender las cuestiones emocionales, psicológicas? Ciertamente hay especialistas médicos, están los psicólogos, los psiquiatras, a quienes les damos un reconocimiento sincero por el esfuerzo y la labor que hacen. Pero hay un área específica, el área espiritual de las personas, que necesita ser atendida en su salud, en su condición espiritual. Se necesita un cirujano del alma que pueda hacer cirugía para sacar aquellas cosas que están dañando, sacar de una forma ilustrativa el cáncer del alma que está corroyendo a las personas y que lleva a las personas a la depresión, a la tristeza, a la ansiedad. Y en esta mañana hay una verdad que encontramos en la Biblia que puede darnos esperanza y aliento. El Espíritu de Jesús es el médico del alma. El Espíritu de Jesús es el médico del alma. Y es a Él a quien podemos recurrir para ser atendidos, para ser verdaderamente sanados. Muchas de las cuestiones o afecciones físicas tienen su origen en situaciones o en condiciones espirituales de las personas. Es decir, que la sanidad de una persona que está padeciendo afecciones físicas puede o pudiera comenzar primero desde el interior, desde el alma, desde el espíritu de las personas. La sanidad comienza primero en el interior de la persona, en el alma de la persona, para que comience un proceso de restauración y de sanidad que se refleje también en el cuerpo. Y en esta mañana vamos a hablar
de aquellas cosas que tenemos que hacer para ser atendidos por el médico del alma, para recibir sanidad del alma, sanidad de nuestro espíritu. Voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versos 18 al 19. Lucas 4, versos 18 al 19. Y a través de este mensaje quiero pedirte que abras tu mente y tu entendimiento, porque pudieras pensar que este tema no es para ti, que este tema es para otros, es para alguien más. Como vamos a ver, la Biblia habla acerca de que todas las personas tenemos afectaciones espirituales y necesitamos sanidad y restauración espiritual, sin excepción de personas. Todas las personas lo necesitamos, en mayor o en menor medida, en una área o en otra, todas lo necesitamos. Dice este pasaje en Lucas 4, versos 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje lo leyó Jesús en su ministerio terrenal cuando vino a esta tierra corporalmente. Jesús en carne y hueso tomó este pasaje del profeta Isaías en el capítulo 61, versos 1 y 2 y lo leyó en la sinagoga. Él les estaba haciendo saber que a través de Jesús se estaba cumpliendo esta palabra, esta escritura dada por Isaías cientos y cientos de años antes. En Jesús encontramos el cumplimiento de la misión de Dios para la humanidad: salvar y restaurar a la humanidad, salvar y restaurar a las personas. En su ministerio terrenal, estos fueron los lineamientos que siguió Jesús para acercarse a las personas, para sanar, para restaurar, para hacer el bien a las personas. En esta mañana estemos atentos, porque si bien pudiéramos decir es que Jesús ya no está, ya no lo podemos ver, Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, pero ahora Él está presente en espíritu. Su espíritu está presente, el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo está presente, y Él es el que continúa la misión en este mundo de sanar y de restaurar a las personas, de sanar y de restaurar a las personas. Él comienza diciendo, Jesús comienza diciendo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo estaba en Jesús para sanar a los enfermos, para sanar enfermedades físicas, pero también para sanar enfermedades del alma. Y ahora en este tiempo, el Espíritu de Jesús sigue haciendo esta obra y está a nuestro alcance el poder acceder a este especialista, a este médico. ¿Cuántos de nosotros podemos tener acceso a un especialista renombrado, a un neurocirujano renombrado, a un oncólogo renombrado, a un oftalmólogo renombrado? Tal vez no todos podemos acceder a esos médicos. Ciertamente todos los médicos tienen una labor que es reconocida, pero hay especialistas que son renombrados y hay personas de solvencia económica que pueden pagar un estudio, una cirugía por algún especialista renombrado. Hoy tú y yo tenemos acceso al especialista del alma, al especialista en sanar el alma, en restaurar el alma, y es Dios.
Su Espíritu está aquí. Es el Espíritu de Jesús al que podemos tener acceso todos nosotros. Jesús siguió la lectura y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a ver algunas cosas que nosotros, que cada uno podemos hacer para recibir sanidad espiritual, para recibir sanidad del alma de parte del especialista, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Lo primero que podemos hacer es recibir las buenas noticias de salvación. Recibir las buenas noticias de salvación. Dice en este pasaje, Jesús así lo señaló, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino para dar buenas noticias. Jesús vino para dar buenas noticias de salvación. ¿Sabes? El problema en esencia, el problema de raíz que ocasiona todas las demás enfermedades, tanto físicas como emocionales, enfermedades físicas y espirituales, es la desconexión que el hombre ha tenido con Dios. Ese es el problema esencial. Cuando tú desconectas a una persona que necesita oxígeno, le desconectas el oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Su situación de salud se va a agravar y eventualmente puede morir. A alguien que tiene problemas respiratorios, desconectarle el oxígeno es mortal. Eso es lo que ha pasado con las personas. Nos hemos desconectado de Dios. Nos hemos desconectado de la fuente de vida. Nos hemos desconectado de aquel que da la vida. Y es por ello que las personas estamos muriendo. Todas las personas estamos en ruta de morir tarde o temprano. Porque ya nuestra vida está contada. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Por causa del pecado es que hemos sido separados, hemos sido desconectados de Dios. Y por tanto, viene lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El resultado de estar desconectados de Dios es la muerte primero espiritual, después la muerte física. Cuando Dios diseñó la vida en este planeta, cuando Dios creó a los seres humanos, fueron creados para vivir plenamente, para vivir por la eternidad, para no morir, para no tener enfermedades. Dios no diseñó la enfermedad. La enfermedad no estaba en los planes de Dios, ni la muerte estaba en los planes de Dios. Sin embargo, por causa de la desobediencia hacia Dios, es que vinieron las consecuencias que la desobediencia trajo. ¿Qué es pecado? Pecado es, en esencia, desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios en cualquier cosa que su voluntad establece. El pecado es no hacer la voluntad de Dios, es desobediencia a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y por consecuencia toda la humanidad, todos sus descendientes quedamos desconectados de Dios. Y Dios estableció un plan de reconexión, de volver a conectarnos con Él, con la fuente de vida, para que volvamos a tener vida. Y es ese plan que Jesús vino a llevar a cabo. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Jesús vino a darnos las buenas noticias porque a través de lo que Él hizo, Él vino a morir en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Él vino a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía por consecuencia del pecado. Él vino a darnos vida y vida en abundancia porque Él entregó su vida. Lo primero que tú y yo podemos hacer para salir de la situación en la que te encuentres, física y emocional, es
recibir las buenas noticias de Dios a través de Jesús. A través de Jesús hay salvación. La buena noticia la encontramos aquí en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús te reconecta con Dios. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el medio de reconexión por el cual nos volvemos a unir con Dios, con la fuente de vida, y podemos tener vida nuevamente, podemos tener vida espiritual nuevamente. Ese es el mensaje de salvación. Recibiendo este mensaje de salvación es que podemos comenzar un proceso de sanidad espiritual, de sanidad emocional. Pudieras tú preguntarte: padezco depresión, tristeza, ansiedad, estoy agobiado, sufro estrés crónico, tengo insomnio, no puedo dormir. Todas estas cuestiones emocionales que me afligen, que pueden ser silenciosas y que con nadie las comparto y que nadie las sabe, y que se están acentuando en esta crisis, y que todas las personas sin excepción están padeciendo, lo reconozcan o no lo reconozcan, en mayor o en menor medida. Todos necesitamos sanidad del alma. Todos necesitamos restauración de nuestro espíritu. Y este proceso de sanidad comienza cuando recibimos del especialista las buenas noticias. Cuando una persona va al médico y recibe un diagnóstico desfavorable, le dicen: tiene cáncer. Es una muy mala noticia. Pero el médico les dice: pero hay esperanza. Vamos a iniciar un tratamiento, vamos a iniciar este procedimiento, tal vez quimioterapia, tal vez va a ser difícil, pero hay esperanza. Las personas se aferran a esa esperanza, a esa buena noticia. La buena noticia pesa más que la mala noticia. Y en esta mañana las buenas noticias pesan más que las malas noticias. Las buenas noticias de salvación de Dios pesan más. Porque dice en Romanos 6:23, dice: porque el regalo más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La buena noticia en esta mañana es que hay vida eterna a través de Jesús. Hay vida eterna, hay vida en abundancia a través de Jesús. Esa es la buena noticia. Y esta buena noticia debe o pesa mucho más que las malas noticias que hay a nuestro alrededor. Aquellas circunstancias en las que te encuentras, en las que estás viviendo, falta de empleo, crisis económica, crisis familiar, crisis de salud, crisis financiera, quedan por debajo de esta buena noticia. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Eso cambia las cosas. Eso cambia el marcador. Ya no estás perdiendo, ya no estás en desventaja. Ahora pasas a ser parte de aquellos que toman la ventaja por recibir las buenas noticias de salvación. Lo segundo es reconocer nuestra necesidad de Dios. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Sigo leyendo en este pasaje y dice: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar buenas noticias a los pobres. No se refiere a los que no tienen dinero, no se refiere a los que no tienen recursos, a los que no tienen posesiones. Se está refiriendo a aquellos que se reconocen carentes de Dios en sus vidas, que se reconocen necesitados de Dios en sus vidas. Aquellos que dicen: necesito algo más en mi vida, necesito algo más en mi vida, y ese algo más es Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Todos necesitamos a Dios en nuestras vidas, todos lo necesitamos. La diferencia está en que algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Necesitas a Dios en tu vida. Aquellos que con sinceridad se ven a sí mismos y pueden decir:
Algunos, tengo todo en la vida, tengo suficiente dinero, no tengo problemas económicos. Tengo suficiente salud, no tengo problemas de salud. Tengo una buena familia, no tengo problemas familiares. Pero necesito a Dios en mi vida. Esa es una persona que es pobre espiritualmente porque reconoce su necesidad de Dios. En la medida en que humildemente, en la medida en que con humildad reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad del especialista del alma, es que podemos comenzar un proceso de sanidad espiritual, de restauración espiritual, de reconectarnos con Dios a través de Jesús. Es decir, si yo creo, yo lo creo, el proceso de sanidad comenzará. Y en mayor o menor medida, algunos estarán iniciando ese proceso, otros ya lo iniciamos y estamos en el camino, pero seguimos siendo necesitados de Dios. Una persona no puede dejar de respirar. De forma natural respira valiéndose de sus pulmones, pero necesita respirar para seguir viviendo. Tú y yo necesitamos respirar a Dios para seguir viviendo. Necesitamos respirar a Dios para seguir viviendo. Dios es como el aire de nuestra vida para seguir viviendo. Sin Dios vamos a morir. Sin Dios vas a morir. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Sin Dios en tu vida, tarde o temprano vas a morir, porque esa es la consecuencia. Pero la Biblia no solamente habla de una muerte física, de una muerte espiritual. Después de esta vida hay uno de dos destinos a los que las personas pueden ir. Es o a la presencia de Dios o al lugar que Dios ha preparado para el pecado, que es el infierno. Algunos pudieran decir, es que eso son cosas de abuelitas, son cosas de fanáticos. Esa es la realidad que la Biblia enseña. Vida es solamente a través de Jesús, conectados con Dios a través de Jesús. Y es el especialista, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el que nos conecta con Dios y el que nos hace ver nuestra necesidad de Dios y al que le podemos y debemos hacer caso. 3. ¿Cuál es el siguiente paso para ir en dirección de una sanidad espiritual, de una sanidad de nuestra alma? Es unir nuestra vida a Dios, unir nuestra vida a Dios. Sigue diciendo este pasaje, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón. La obra de Dios, la obra que el Espíritu de Jesús hace en nuestras vidas, es literalmente tomar los pedacitos de nuestra vida y volver a unirnos y conectarnos con Él. La palabra quebrantados en el texto original en que fue escrita la Biblia significa hechos pedazos, hechos pedacitos. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen hechos pedazos el corazón. Cuando habla del corazón se refiere al centro de los pensamientos, al centro de las emociones. Es una forma de describirlo. Por lo que Jesús se está refiriendo a aquellos que tienen dañadas sus emociones, sus pensamientos. Primero, por causa del pecado, de la naturaleza caída. Son aquellos que están viéndose afectados por la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad. Son personas que tienen rencor en su corazón, que tienen resentimiento en su corazón. ¿Sabes? La falta de perdón es un síntoma claro de enfermedad del alma, de enfermedad del espíritu. Aquellas personas que tienen rencor en su corazón, resentimiento en su corazón, son aquellas personas que están en una condición de salud
grave, una condición espiritual de salud grave y que también se refleja en su situación, en su salud física. Ese es algo que las personas necesitan saber. Si no perdonas, te estás haciendo daño a ti mismo. Si guardas rencor en tu corazón, si hay resentimiento en tu corazón, si hay deseos de venganza en tu corazón contra aquellos que te dañaron, entonces necesitas al especialista del alma. Necesitas al Espíritu de Jesús, que es el único que puede sanar tus heridas. Sabes, hay muchas personas que han sido dañadas, lastimadas, heridas, violentadas. En este tiempo, quizá mucho más que en otro tiempo, abundan las personas que tienen este dolor por causa de otras personas, porque les hicieron daño físico, les hicieron daño espiritual, y tienen literalmente sus emociones hechas polvo, hechas pedacitos. Les han dañado su alma, sus emociones, su estructura interna está dañada. ¿Sabes? El único que puede tomar esos pedacitos de tus emociones, volverlos a unir y volver a darte emociones sanas, un corazón espiritual sano, una mente sana, es Dios a través de su Espíritu. Es Jesús a través de su Espíritu. Es el único que puede hacer eso. Él sabe que ha sido dañado, afectado, herido, lastimado. Él lo sabe. Hay muchos que han guardado silencio por esto durante años. Hay muchos que quizá han querido esconder ese dolor en lo profundo de su mente, en lo más recóndito de su mente, y han tratado de olvidarlo. Pero sabes, ese subconsciente está ahí germinando dolor, está germinando ira, está generando ansiedad, está derivando en muchas cosas. Ese dolor necesitas entregárselo a Dios. Tú pudieras decirme que necesito que esa persona pague. Hoy más que nunca están saliendo a la luz casos de personas que han sido abusadas sexualmente, tal vez en su niñez, en algún momento de su vida, tanto hombres como mujeres, y eso los ha llevado a reflejar una apariencia que no es, a tomar una decisión equivocada, a vivir con dolor. Hoy están saliendo a la luz denuncias de muchas personas que fueron violentadas de esta manera. Están publicando en redes sociales. Pero hay dolor en su corazón. El único que puede sanar, el único que puede hacer un cambio en tu vida es Jesús. El único que puede sanar tu alma es Jesús. Hoy, ¿qué es lo que Él quiere hacerte saber esta mañana? Él entiende tu dolor. Él entiende tu situación. Él sabe cuánto sufriste. Él vio cuánto padeciste por esta causa. Lo primero que quiero hacerte saber y dejar en claro es que Dios no es el causante de este problema. Dios no es el que originó este problema. Dios se duele junto contigo por lo que estás padeciendo y por lo que has sufrido. Dios entiende tu dolor. Y Él hizo algo. Tú pudieras estar pensando, es que quiero que esa persona pague. Quiero que las personas que me hicieron daño paguen por lo que hicieron. Tal vez cárcel, tal vez de otra forma que paguen. Yo quiero darte algo que en esta mañana puede traer paz a tu alma. ¿Sabes? Jesús pagó con su vida por lo que te hicieron. Jesús dio su vida en la cruz por lo que te hicieron. Jesús murió en la cruz. Él pagó por lo que esa persona o por lo que esas personas te hicieron. Él murió en la cruz. Él ya pagó el precio. Él tomó el lugar y el castigo que esa persona merecía. Así es que ya hubo alguien que pagó por lo que te hicieron. Jesús pagó por lo que te hicieron, aunque Él no lo merecía. Él tomó la decisión de pagar por lo que te hicieron. En esta mañana, esto te aseguro que trae paz a tu corazón. Cuando tú dices, Señor, Jesús,
Tú pagaste por lo que me hicieron. Puedes comenzar un proceso de sanidad, puedes comenzar por un proceso de restauración espiritual y emocional, porque Él toma los pedacitos. Dice aquí, ella me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando de un restaurador. Cuando dice sanar, está hablando de un restaurador. Hemos visto o hemos escuchado de personas que restauran obras de arte, pinturas, esculturas, cómo detalladamente limpian una pintura, un cuadro de un artista plástico famoso, un Van Gogh, un Monet, un Da Vinci. Personas que se encargan de restaurar cuidadosamente esa obra de arte, de limpiar la pintura, de dejarlas impecables. Sabes, Jesús es un restaurador del alma. Él se encarga de cuidadosamente ver todas las grietas, todas las fisuras que están allí y de sanarlas y de ponerlas cada una en su lugar, de volverlas a unir y dejar una obra maestra. Jesús está a través de su Espíritu restaurando el alma de aquellas personas que han decidido dejar su dolor atrás y que han creído en Él y que han emprendido este camino de restauración. Reconocen su necesidad de Dios y creen que Él, a través de Jesús, es el único que puede sanar su alma, sanar su espíritu. Él es el que verdaderamente puede sanarte, puede restaurar tu vida. ¿Qué hay allí que tú estás enfrentando? Pudiera ser que en esta mañana estés viendo que efectivamente hay personas que te han dañado y a las que no has perdonado. ¿Sabes? El perdón es liberador. Dios nos perdonó a nosotros. Tú y yo podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido y que nos han lastimado. El perdón es sanidad. El perdón es alivio. El perdón es consuelo. Lo cuarto de este proceso de sanidad del alma es salir de la cautividad espiritual. En este pasaje que estamos estudiando, analizando, llegamos a la frase que dice: a pregonar libertad a los cautivos. La misión de Jesús, llevada a cabo en su vida a través del Espíritu Santo, fue pregonar libertad a los cautivos. La palabra pregonar significa proclamar o hacer pública una declaración, hacer una declaración pública. Cuando dice libertad, está hablando de la cancelación o suspensión de una condena o una sentencia. Es decir, que Jesús vino a hacer una declaración pública sobre la cancelación de una condena, de una sentencia que pesaba sobre las personas. En una ocasión leí un artículo de un hombre en Estados Unidos que, si no mal recuerdo, se llama, porque me parece que todavía vive, Joseph Ligon. Y este hombre fue detenido en su adolescencia por X delitos que no vienen al caso y fue condenado. Pasó, me parece que 60 años en prisión, 60 años, estaba condenado a cadena perpetua. Sin embargo, por algunas circunstancias legales que en el tiempo cambiaron en Estados Unidos, se le otorgó la libertad. Este hombre ya era prácticamente de casi 80 años de edad cuando recibió la libertad. ¿Y saben qué es lo que él dijo cuando le dijeron: eres libre, puedes salir de la cárcel? Él lo que dijo: no quiero. Toda mi vida he estado en la cárcel. ¿Qué voy a hacer allá afuera? Mi vida está aquí adentro. Mi vida está aquí. Terminaron sí dándole la libertad y lo llevaron fuera de la prisión. Y hay personas que se están ayudando con esta cuestión de enfrentarse a la vida nuevamente. Pero esto ilustra lo que algunas personas experimentan durante su vida. Viven en cautiverio espiritual. Viven en una jaula
llamada depresión, ansiedad, tristeza, angustia. Viven allí y se han acomodado a esa vida. Han dado por sentado que esa es la forma en que tienen que vivir. Han dado por sentado que esa es la forma en la que deben existir. Y quieren estar allí y se abrazan y se aferran a esas paredes. Sin embargo, en esta mañana, Jesús, a través de su Espíritu, Él vino a abrirle la puerta de esa jaula a las personas, de esa prisión, de esa celda, para que puedan salir. Él entra contigo y te dice, eres libre, puedes salir. Él ha decretado tu libertad espiritual. Hoy puedes experimentar verdadera libertad en Cristo, porque Él ha declarado públicamente que eres libre. ¿Por qué eres libre? ¿Por qué te vas a ser libre? Porque has puesto tu fe y tu confianza en Él. Toda persona que ha puesto su fe en Jesús es hecha libre de la cautividad espiritual en la que se encuentra. Es hecha libre de la cautividad en que se encuentra por causa del enemigo, que trata de oprimir la vida de las personas, que trata de mantener allí encerradas a las personas. El diablo, el enemigo y sus secuaces, los demonios, tratan de mantener cautivas a las personas. Dios nos lleva a verdadera libertad espiritual, dice Colosenses 1:13, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Espiritualmente, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos hechos libres. Somos hechos libres. Ha abierto las puertas y ha ido por nosotros y nos lleva a libertad espiritual. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida como Dios la diseñó, una vida como Él la planeó, una vida como Él la quiere para ti en verdadera libertad. Dios no te quiere oprimido, ni agobiado, ni afligido, ni angustiado. Él está ahí para ayudarte, para sostenerte, para llevarte a experimentar una nueva vida. ¿Sabes? Pudieras pensar que esto es de otras personas, pero en esta mañana yo repito, todas las personas necesitamos verdadera libertad espiritual. Hay creyentes que tienen años conociendo de Jesús, creyendo en Jesús, pero sabes, hay cosas en su vida a las que se han aferrado, cosas que no han soltado de su vida pasada, situaciones a las que se aferran, siguen abrazando recuerdos negativos, siguen abrazando rencores, siguen abrazando emociones negativas para su vida y siguen creyendo que eso es lo que Dios quiere para sus vidas y que por eso están en aflicción, en angustia, bajo este agobio. Sabes, en esta mañana Dios quiere hacerte saber que Él vino a darte verdadera libertad espiritual. Sabes, hoy aún niños necesitan saber que Jesús es su Señor y que en ellos pueden encontrar verdadera libertad espiritual y que en Él pueden encontrar verdadera libertad espiritual. ¿Cuántos niños no están siendo maltratados, lastimados, heridos, abusados? Tal vez no solamente de forma física, sino también de forma emocional. Vidas que crecerán dañadas, vidas que crecerán distorsionadas. Hoy es necesario que también los niños sean guiados a Jesús para que experimenten en Él verdadera libertad. Adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos que necesitan experimentar verdadera libertad espiritual. ¿Cuánto daño no le hacemos a otras personas por lo que somos? Tal vez inconscientemente vamos por la vida dañando a otras personas por nuestras actitudes, por nuestra conducta, por lo que creemos que debe ser así. Decimos, así soy yo, así estoy bien, así voy bien, así crecí, así quiero seguir. Pero sabes, esa no es la realidad. Dios no quiere que seas un agente que vaya dañando a otras vidas, que vaya lastimando a otras vidas. Hoy Dios está tocando tu vida y te está haciendo saber que quiere cambiar y transformar tu vida. Él no quiere que seas agente de opresión, sino agente de libertad.
que tú veas a otras personas y que vean a otras personas, a Jesús en tu vida. Que puedas tú mostrar el amor que Dios tiene para ti y mostrarlo a otras personas. Dios quiere trabajar en tu carácter. Que el fruto del Espíritu, que el carácter de Jesús sea formado en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Que todos puedan experimentar a tu alrededor que Jesús está obrando a través de tu vida. Que seas alguien que sana, no que lastima. Alguien que perdona, no alguien que ofende. Alguien que cura y que da consuelo y alivio, y no alguien que está lastimando a otras personas. Hoy es necesario que tú dejes que Dios hable a tu vida y que le digas: Señor, ¿de qué forma yo estoy lastimando o hiriendo a mis seres queridos? Aquellos a quienes amo, tal vez a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. ¿Cómo estoy yo lastimándolos? Tú puedes pensar: es que así crecí, así me educaron, así me formaron y eso me funciona a mí y eso debe funcionar. Lo que funciona es lo que está en la palabra de Dios. Debemos ser libres de todo concepto que no está alineado con la palabra de Dios. Debemos ser libres de todas aquellas ideas preconcebidas en las que fuimos formados y que nos hacen creer que así debemos funcionar, que así debe funcionar el mundo, que así debe funcionar alrededor las cosas. Hoy debemos decirle: Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo quiero ser libre. Yo quiero ser un agente de bien en tus manos, oh Dios, un agente de bendición en tus manos. Quiero que tú restaures mi vida, que tú modeles mi forma de pensar, que tú me enseñes a ser el padre que debo de ser, a ser el esposo, la esposa, la madre que debo de ser, a ser la persona que mi familia necesita en este tiempo de dificultad, a ser una persona que sea instrumento de bendición en tus manos, oh Dios, pero para ello necesitas hacerme libre. ¿Qué cosas hay en mi vida que me mantienen ahí cautivo? Mentalidad, tradiciones, cultura. Hoy necesitas dejar que Dios sane y restaure tu vida. Todos, les decía, en mayor o en menor medida necesitamos sanidad espiritual, sanidad espiritual. Seguimos adelante, dice en este pasaje: he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El proceso de sanidad espiritual implica, como este paso número 5 que estamos viendo, es recibir vista espiritual del especialista del alma, del especialista de nuestro espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Él vino aquí también a hacer pública una declaración. Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Qué quiere decir? A hacer la declaración de que aquellos que son ciegos reciban la vista. Cuando habla de vista, está hablando de entendimiento. Cuando está hablando de ciego, está hablando de alguien que no tiene la capacidad de ver, si bien en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Alguien carente de entendimiento y de comprensión respecto de las cosas de Dios. Esto es importante. Cuando una persona no tiene entendimiento o comprensión de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios para su vida, es un ciego espiritual. Es un ciego que vive creyendo que está en lo correcto cuando la luz de la Biblia está en lo incorrecto. La palabra de Dios dice en el Salmo número 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Dios ha venido a traer luz a nuestro entendimiento, renovación
a nuestra mente, a nuestra comprensión, a ver las cosas como Dios las ve, a que podamos abrir la Biblia, leerla y comprender lo que en ella hay. No se necesita ser un gran sabio para entender el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es salvación y vida eterna a través de Jesús. Un mensaje claro que cualquiera puede entender. Pero sí necesitamos entendimiento y comprensión para poder profundizar en ella, para poder entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y solamente cuando Dios abre nuestra mente y nuestro entendimiento es que podremos recibir y aceptar y entender las verdades espirituales que están aquí en la Biblia. Esto es bien importante. Leo un ejemplo de ello. En Lucas 24:15 en adelante, son pasajes diferentes. Dice Lucas 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versos 30 y 31. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es la historia que registra Lucas el día que Jesús resucitó y cómo dos seguidores de Jesús iban de camino de Jerusalén a Emaús, a una pequeña villa, y Jesús se acercó con ellos al camino, pero ellos no sabían que era Jesús resucitado, no les reconocieron. Sin embargo, Él les hablaba de lo que las Escrituras decían a través del Mesías que se cumplieron en Él. Jesús era el Mesías prometido. Cuando llegaron al lugar, a este destino al que iban, lo invitaron a quedarse con Él. Y es entonces que en el momento de la cena ellos le reconocieron. Él partió el pan, dio gracias y le reconocieron. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos. Su entendimiento fue abierto respecto de las cosas espirituales. No que Jesús estuviera disfrazado, sino que no tenían la capacidad de ver a Jesús en sus vidas. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo aquí a través de su Espíritu? Es que para sanar el alma, para sanar el espíritu, necesitas conocer a Jesús. Necesitas tener entendimiento respecto de Él a través de su palabra. Si tú no permites que el Espíritu de Dios abra tu mente, tu corazón, tu entendimiento, seguirás siendo un ciego espiritual, un ciego espiritual. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero la leen como un libro más. Cuando tú le pides a Dios que abra tu mente y tu comprensión, Él te dará una claridad respecto del plan y propósito de Dios para tu vida. Libertad espiritual, entendimiento espiritual. Dejarás de ser un ciego espiritual. Dejarás de vivir en las tinieblas que rodean tu vida, porque Él trae luz a tu vida, verdadera luz a tu vida. La obra del Espíritu Santo es revelar a Jesús a las personas para que puedan conocerlo. Lo sexto que podemos hacer para ir en este proceso de sanidad espiritual es aceptar la verdadera libertad espiritual. Es aceptar la verdadera libertad espiritual. Dice aquí en el verso que estamos leyendo en Lucas 4:18, Él vino a pregonar y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando habla de libertad cuando está hablando de poner en libertad, está hablando de colocar aparte, de reubicarlos, de devolverlos al sitio al que pertenecen. Cuando habla de oprimidos, habla de esclavos. Sabes, Jesús vino a romper con toda cadena espiritual en la cual las personas se encuentran. Toda persona sin Cristo en su vida va arrastrando cadenas que los mantienen atados de forma espiritual. Por causa del pecado, toda persona vive atada en cadenas espiritualmente. Cadenas que los mantienen en esa condición, en esa esclavitud espiritual. Son esclavos del enemigo. Dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado,
El diablo, que tiene en este mundo la influencia por tiempo limitado, trata de mantener cautivas a las personas para que no conozcan a Dios, que no sepan que Él es la solución a sus problemas, que Él es el que puede darles verdadera libertad. Los tiene ahí en sus manos, los tiene atados, los tiene inmovilizados, los tiene paralizados, los tiene bajo control. El camino para la sanidad espiritual del alma, la sanidad espiritual y sanidad del alma, es dejar que Jesús rompa toda atadura espiritual en nuestras vidas. En esta mañana, tú que estás escuchando, bien pudieras haberte identificado con algunas de las áreas o de los temas que hemos estado tratando. Jesús vino para hacer lo que tú no puedes hacer. Jesús tiene las llaves que abren las cadenas que tienen atada tu vida, las situaciones por las que estás viviendo, esas afectaciones que estás experimentando, que hemos mencionado y reiterado a lo largo de este mensaje: tristeza, ansiedad, depresión, estrés, cuestiones que están allí, resentimiento, odio, amargura. Dios quiere hacerte libre. Él vino, como mencionamos, a abrir las puertas de tu celda, pero también vino para romper las cadenas que te mantienen atado espiritualmente. Él vino para traer verdadera libertad. Él vino para traer verdadera libertad. Jesús dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús te puede hacer verdaderamente libres. En esta mañana, hoy, algo nuevo puede cambiar en tu vida. Algo diferente puede cambiar en tu vida. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y lo último que en esta mañana hablaré termina en este pasaje, el verso 19 de Lucas 4. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. El último paso de otros que pudiéramos mencionar, hemos mencionado 7 pasos en esta mañana, y este séptimo paso es ser llevados a vivir bajo la gracia. Ser llevados a vivir bajo la gracia. Cuando Jesús habla de este pasaje, hace referencia al Antiguo Testamento. En Levítico 25:10, Dios le dio instrucciones a Moisés para que hiciera algo cada 50 años. Les dijo: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En el verso 12: porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. El año del jubileo era un tiempo en que los esclavos eran liberados, las tierras y bienes empeñados eran devueltos. Era un tiempo en que las deudas eran canceladas. Era fabuloso, así lo diseñó Dios. Cada 50 años se cancelaban deudas, los esclavos eran liberados, las tierras y bienes empeñados eran regresados a sus propietarios. Eso era maravilloso, ¿sabes? Sin embargo, la Biblia no registra que efectivamente lo hayan llevado a cabo en el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando Dios de verdaderamente llevarnos a una etapa de estar bajo la gracia, que la gracia implica el perdón de nuestros pecados. Es una oferta que Dios hace hoy a través de Jesús. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Él sana nuestras heridas. Dice Isaías 53 que en la cruz Él tomó sus enfermedades, nuestras enfermedades, y por las llagas de Jesús somos curados. Hoy tenemos acceso a la gracia de Dios. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Hoy podemos acercarnos a Dios libremente. Él nos acepta. Es el periodo de aceptación, es el periodo de reconocimiento de Dios hacia nosotros.
Dios nos acepta, Dios no nos recrimina, Dios no nos reprocha nada. La sanidad del alma que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, lo hace sin reproches, sin juicios. Tú podrás decir, es que soy la peor persona del mundo, es que soy lo más malo, lo más vil que hay en este mundo. Él te dice, ven, yo te acepto, yo te recibo, yo te perdono, yo te cambio, te transformo. Él te acepta y te ama tal como eres. Y Él viene a ti y te da nuevas vestiduras espirituales. Él transforma tu vida, Él cambia tu vida. Es la época de la gracia del Señor para ti. A través de Jesús puedes experimentar verdadera restauración espiritual, emocional, mental, física, financiera. Puedes ser libre verdaderamente de la ofensa, del resentimiento. Dios te lleva a perdonar a aquellos que te lastimaron, a ser libre de ese rencor. Hoy, ese es el tiempo de la gracia al que Dios nos lleva. Ciertamente, bien dijo Jesús que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no debemos temer porque Él ha vencido al mundo. Pasaremos por tiempos difíciles todavía, sí. Pasaremos por dificultades todavía, sí. Pero sabes, estamos en el tiempo de la gracia, en donde podemos tener acceso a Dios a través de Jesús y recibir de Él la ayuda que necesitamos, recibir de Él los recursos y la provisión que nuestra vida necesita, Él hacernos beneficiarios de sus promesas. Su palabra dice que Él está con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Dice la palabra del Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy estamos para recibir de Dios la oferta de gracia que Él nos ofrece. ¿La vas a recibir? Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú has puesto tu confianza en Él, puedes experimentar de Él la ayuda, el respaldo, la provisión, la gracia, el acceso libre a su presencia, el acceso libre a su presencia. Hoy esta verdad es liberadora, es sanadora, es restauradora. Jesús dijo, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, yo os la doy. Hoy puedes venir a experimentar paz, alivio, descanso en Él. Por fin, verdaderamente después de que has pasado por angustia, por ansiedad, por depresión, por preocupaciones, hoy puedes venir y experimentar la gracia de Dios en tu vida, reflejada en ti a través de paz. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que en toda oración y ruego, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy, en esta mañana, Él te abre los brazos, te tiende la mano y te dice, hoy estoy aquí para ayudarte, para sanar las heridas que hay en tu alma y en tu corazón, para restaurar tu vida, para llevarte a una nueva vida, para sacarte de esas circunstancias que te han mantenido cautivo durante mucho tiempo, para que experimentes verdadera paz y verdadera libertad. Hoy tú puedes recibir este mensaje, apropiarte de él, pero también puedes compartirlo con otras personas. Háblales a otros de la verdad que hoy has aprendido. En Jesús hay verdadera libertad. Su Espíritu te hace verdaderamente libre. Él te sana física y emocionalmente. Él es tu sanador. Él sana todas tus dolencias, dice el Salmo 103. En esta mañana, ¿con qué cosas has venido cargando? ¿Qué cosas te han venido agobiando? ¿Qué cosas te han robado el sueño? ¿Qué cosas te han robado la paz? Hoy Él quiere sanarte y puede sanarte. Quiero invitarte para hacer una oración en esta mañana, para que tú inicies la sanidad que tu alma necesita. Y esa sanidad comienza
poniendo tu fe y tu confianza en Jesús. Después oraré por aquellos que necesitan sanidad de su alma, sanidad espiritual, pero primero quiero invitar a aquellos que necesitan iniciar este proceso de sanidad, reconociendo a Jesús como su sanador, como su salvador. Quiero invitarte para que hagas una oración en esta mañana. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, sigue conmigo y di esta oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo recibo tu gracia, tu misericordia. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvarme, para liberarme, que dio su vida en la cruz por mis pecados y que resucitó. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí tu Hijo, dame la vida eterna, sana mi alma, perdona mis pecados por los cuales me arrepiento. En el nombre de Jesús. Amén. Para quienes han hecho esta oración por primera vez, están iniciando un proceso de sanidad y de restauración. Permíteme ahora orar por ti, por cada uno que necesita en esta mañana sanidad de su alma, restauración espiritual, ser libres del agobio y de la carga que están llevando. Quiero orar por ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor. Yo pido que todas aquellas personas que han escuchado esta palabra pongan su fe y su confianza en Jesús, para que tu Espíritu sea en ellos en esta mañana, para sanar todas aquellas cosas, Señor, que están causando dolor, agobio, Señor. En el nombre de Jesús, tú tienes el poder para sanar, Señor, física y espiritualmente sus vidas de cualquier situación. Pido por todos aquellos que están enfermos físicamente, Señor, que tu mano sea sobre ellos para que de cualquier enfermedad tú les hagas sanos en el nombre de Jesús. Cree en el nombre de Jesús que eres sano, que esa enfermedad que te ha afligido se va en el nombre de Jesús, sea cual sea, se llame como se llame, eres libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. También, oh Padre, oro para pedir que en el nombre de Jesús el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre todos aquellos que están viviendo en aflicción, en angustia, en tristeza, en depresión, en ansiedad. En el nombre de Jesús son sanos. En el nombre de Jesús son sanos. Su espíritu es sano. Son libres de estas ataduras espirituales, de esta cautividad espiritual. Que en el nombre de Jesús ellos experimenten paz, gozo, Señor, del Espíritu Santo en sus vidas. También oro por aquellos, Señor, que han sido lastimados, heridos, que hay rencor en su corazón, que hay enojo en su corazón contra otros, que han sido ofendidos y lastimados, Señor, que tú les lleves a perdonar en el nombre de Jesús, que tú sanes esas heridas, ese rencor, ese odio, ese coraje que tienen contra alguien, contra algo, Señor. Quita, Señor, eso que está ahí trayendo esta situación a sus vidas. Que perdonen en el nombre de Jesús, que perdonen en el nombre de Jesús. Yo sé que en este momento estás recordando algo a alguien que te ha lastimado, que te ha ofendido. Es tiempo que esa persona que viene en tu mente, allí en tu corazón, diga: Señor, yo perdono a esta persona. Díselo a él, no a mí, díselo, dile: yo perdono, Señor. Me han ofendido, me han maltratado, me han humillado. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús, yo perdono en el nombre de Jesús. Y el Señor te perdona, el Señor te hace libre de esta carga que llevabas por tanto tiempo y por tantos años. Padre, oro en esta mañana también por los niños, oh Dios, que han sido lastimados, abusados, heridos física y emocionalmente, Señor. Que ellos puedan experimentar sanidad en sus emociones, Señor.
que ellos puedan experimentar alivio de esta carga, que no entienden, que no comprenden, Señor, pero que sean niños sanos, Señor, en sus emociones, sanos, Señor, en su alma, en su espíritu, en el nombre de Jesús, oh Dios. También pido por aquellas personas que por su forma de ser, por su forma de pensar, porque están arraigados en esa personalidad, que viven lastimando a otras personas, viven hiriendo consciente o inconscientemente a otras personas a su alrededor, que tú les hagas libres, Señor, que una verdad nueva se revele a sus vidas, que tú les lleves a verdadera libertad espiritual, que no sean, Señor, más agentes de dolor, agentes, Señor, de opresión, sino que sean usados por ti, Señor, para que a través de ellos tu Espíritu, Señor, actúe para que sean fuentes, Señor, de gracia, de amor, de misericordia, de perdón, Señor. Hazlos libres en el nombre de Jesús. Trae verdadera libertad en el nombre de Jesús. Y a ti damos la honra y la gloria por siempre. Amén. ¿Sabes? En esta mañana yo sé que Dios ha tocado a muchas personas. Yo sé que Dios ha tocado a muchas vidas. Hoy yo te animo para que tú hoy permitas que el especialista del alma, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, te guíe cada día de tu vida en este proceso de sanidad, en este proceso de restauración, que cada día Él te lleve más cerca de Dios. Recibe un abrazo en el nombre de Jesús. Amén.